Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Milena Constanza Rincón Suárez y el día de hoy les voy a hablar de radiografía de miembro superior, puño o muñeca, mano y dedos de la mano con proyecciones estándar. Las radiografías de miembro superior, en especial de la muñeca, la mano y los dedos, son fundamentales para evaluar fracturas, luxaciones, lesiones articulares y patologías óseas. Estas imágenes proporcionan información clave para el diagnóstico y tratamiento oportuno en el ámbito médico. Proyección postero-anterior de la muñeca, con buque sin buque en directo, del tamaño del chasis y orientación es 24×30, apaisado y seriado en 2. Posición del paciente en sedestación, posición de la región anatómica sentado en una silla formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y la longitud de la mesa de rayos, brazo flexionado 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito al radio sean perpendiculares, el antebrazo y la palma de la mano en proporción contra el chasis. En la distancia del foco, 1 metro, la angulación en 0, centraje a nivel del carpo y la colmación superior-inferior hasta el tercio distal del antebrazo y hasta el tercio medio de los metacarpianos anterior y posterior al nivel de la anatomía del paciente. Técnica aproximada de 500 kV y 3.2 MA. Indicación del paciente que no se mueva. Proyección lateral de la muñeca. Con buque o sin buque en directo, el tamaño del chasis, orientación 24×30, apaisado y seriado en 2. Posición del paciente en sedestación, la posición de la región anatómica sentada en una silla y formando 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos, brazo flexionado 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo longitudinal de la mesa y el cúbito y el radio sean perpendiculares, el antebrazo y la palma de la mano totalmente laterales, distancia del foco 1 metro, la angulación en 0, centraje a nivel del carpo, la culminación superior e inferior hasta el tercio distal del antebrazo y hasta el tercio medio de los metacarpianos y posterior al nivel de la anatomía del paciente. Técnica aproximada de 53 kV y 3.2 MA y como técnica que el paciente no se mueva. Proyección postero-anterior de la mano. Con buque o sin buque en directo, el tamaño del chasis y la orientación es 24×30, apaisado en 2. Posición del paciente en sedestación y la posición de la región anatómica sentado en una silla y formando 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos, brazo flexionado 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y el radio sean perpendiculares, la palma de la mano en pronación contra el chasis y los dedos ligeramente separados. En la distancia del foco 1 metro, en la angulación 0 grados, el centraje a nivel de las articulaciones, en la culminación superior hasta la muñeca y anterior, posterior e inferior a nivel de la anatomía del paciente, en técnica aproximada en 51 kV y 1.25 MA. Indicaciones para el paciente que no se mueva. Proyección oblicua de la mano, con buque o sin buque en directo, el tamaño del chasis y la orientación 24×30, apaisado y seriado en 2, en posición del paciente en sedestación, en la posición de región anatómica, sentado en una silla formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos, brazo flexionado de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y radio sean perpendiculares y el antebrazo de la palma de la mano rotados en 45 entre la anteroposterior y la lateral de la muñeca, que a su vez debe intentar apoyar todas las yemas de los dedos como cuando se escribe. Distancia del foco de 1 metro en la angulación 0, el centraje a nivel de las articulaciones, en la culminación superior hasta la muñeca y anterior, posterior e inferior a nivel de la anatomía del paciente. Técnica aproximada de 51 kV y 1.6 MA. Indicaciones al paciente que no se mueva.
Proyección lateral de la mano, con buque o sin buque indirecto, el tamaño del chasis, orientación 24 por 30, apaisado y seriado en 2, posición del paciente en sedestación, posición de la región anatómica sentado en una silla y formando 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos, brazo flexionado 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito de radio sean perpendiculares, el antebrazo y palma de la mano totalmente laterales. En distancia del foco de 1 metro, la angulación 0 grados, el centraje a nivel de las articulaciones y la culminación superior hasta la muñeca y anterior, posterior e inferior a nivel de la anatomía del paciente. En técnica aproximada de 54 kb y 3.2 MA, indicaciones al paciente que no se mueva. Proyección anteroposterior del primer dedo, con buque o sin buque en directo, el tamaño del chasis, orientación de 18 por 24 y seriado en 2, en posición del paciente en sedestación, en la posición de la región anatómica sentado en una silla y paralelo al eje longitudinal de la mesa, procurando inclinar el cuerpo hacia adelante y a su vez estirando el brazo hacia atrás, de tal forma que apoye el chasis en el primer metacarpiano en forma supina y el resto de los dedos estirados, en distancia del foco 1 metro, en la angulación 0 grados, en centraje a nivel de la primera falange del primer dedo, en la culminación superior hasta el tercio distal del primer metacarpiano, inferior derecho e izquierda a nivel de la anatomía del paciente, en la técnica aproximada de 51 kV y 1.2 MA, en la indicación del paciente que no se mueva. Proyección lateral del primer dedo, con buque o sin buque en directo, el tamaño del chasis, orientación 18 por 24, seriado en 2, en la posición del paciente en sedestación, posición de la región anatómica sentado en una silla, paralelo al eje longitudinal de la mesa, procurando inclinar el cuerpo hacia adelante y a su vez apoyando el antebrazo y la mano de tal forma que apoye el chasis, la cara externa del primer dedo y quede totalmente lateral, el resto de los dedos estirados. En distancia del foco 1 metro, en angulación en 0, en el centraje a nivel de la primera falange del primer dedo, en la colimación superior hasta el tercio distal del primer metacarpiano, inferior derecha e izquierda al nivel de la anatomía del paciente, en técnica aproximada de 51 kV y 1.25 MA, la indicación del paciente que no se mueva. Proyección postero-anterior de dedos 2, 3 y 4 y 5. Con buque o sin buque indirecto, tamaño del chasis, orientación 24 por 30, apaisado y seriado en 2, si son los 4, 18 por 24, apaisado si son individuales, en posición del paciente en sedestación, en posición de región anatómica sentada en una silla, formando 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos, brazo flexionado 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y el radio sean perpendiculares a la palma de la mano, en posición contra el chasis y con los dedos ligeramente separados, en distancia del foco 1 metro, en angulación en 0, el centraje a nivel del primer falange, medias y entre el tercer y cuarto dedo, en colimación superior hasta el tercio distal del primer metacarpiano, inferior derecha e izquierda al nivel de la anatomía del paciente, en técnica aproximada de 50 kV y MA. Indicación del paciente que no se mueva. Proyección lateral de los dedos 2 y 3. Con buque o sin buque en directo, el tamaño del chasis y la orientación 18 por 24, apaisado y seriado en 2, posición del paciente en sedestación, posición de la región anatómica sentado en una silla y paralelo al eje longitudinal de la mesa, procurando inclinar el cuerpo hacia adelante y a su vez estirando el brazo hacia atrás de tal forma que apoye en el chasis la cara externa del segundo y tercer dedo estirado, pero menos que el segundo, el resto de los dedos doblados. Distancia del foco 1 metro, angulación en 0, el centraje a nivel del primer falange del primer dedo y en la colimación superior hasta el tercio distal del segundo y tercer metacarpiano, inferior derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente, en la técnica aproximada de 51 kV y 1.25 MA. Indicaciones al paciente que no se mueva. Proyección lateral de los dedos 4 y 5, con buque o sin buque en directo, en el tamaño del chasis, orientación 18 por 24, apaisado y seriado en 2, posición del paciente en sedestación, en posición de la región anatómica sentada en una silla,
formando 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos, brazo flexionado 90, de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y el radio sean perpendiculares, el antebrazo y la palma de la mano totalmente laterales, de tal forma que apoye el chasis en la cara externa del quinto dedo, el quinto dedo totalmente estirado y el cuarto dedo estirado, pero menos el quinto dedo, el resto de los dedos doblados. En la distancia del foco 1 metro, en la angulación 0, el central a nivel del segundo falange y del cuarto y quinto dedo, en la colimación superior hasta el tercio distal del cuarto y quinto metacarpiano inferior derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. La técnica aproximada es de 51 kVA y 1.25 MA. Indicaciones al paciente que no se mueva. Conclusiones. La radiografía de miembro superior es una herramienta esencial para el diagnóstico de lesiones óseas y articulares. Una correcta técnica de posicionamiento y evaluación garantiza de la calidad que permite un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Muchas gracias.